desde Pereira que veníamos corriendo. El vuelo se atrasó porque tenía, parece, una falla mecánica, al final salió y llegamos justos al vuelo a Cartagena. Llegamos a Cartagena. Nos instalamos recién en el hostel. Está pendiente mostrarlo, pero no es como el de Salento. Chiquillo. No, de hecho yo quedé impresionada porque las habitaciones que son separadas, individuales, son en otro edificio. Oye, pero espérate, la habitación y las instalaciones súper cómoda igual, Sí. que está ahí nuevo, todo impecable, limpio, nada que decir. No tiene vista. Solamente que la Cata quería más gente para poder compartir, a pesar de que todo el mundo habla en inglés y ella no. Oye, este restaurante es muy bueno, ¿eh? No sé qué vamos a hacer, si vamos a entrar acá o vamos a otra parte. Vinimos a comer algo a Mistura, un restaurante peruano que está en Ciudad Murallada. Hay música en vivo, es bien entretenido, la comida es súper rica. Demasiado rico. Son solo mitos y adentro tienen queso. Miren, ¡ay no, qué rico! Son exquisitos, muy buenos. No te quiero dar. Ahora queremos ir a tomarnos algo para después, tal vez, ir de baile. Pero vamos a tantear primero. Vamos a ver dónde podemos tomar algún traguito. Acá nos recomendaron algo que se llama Townhouse, que es este. Se ve bueno. Igual se ve bonito, como para ¿Sí? entrar al menos un trago. Para un trago. A ver, vamos a ir a probar. Bueno, y hasta que llegamos a Townhouse. Nos sentamos, vamos a pedir algo y estamos en la azotea de un hotel que está casi en el centro de la ciudad amurallada. Y yo creo que vamos a ir después hasta allá, donde está el reloj. Vamos a hacer lo que hacen los españoles, una noche de marcha. Comenzamos con nuestra noche de marcha. Oye, ya empezamos con un Aperol, 2 pisco sour. Sí, verdad, cuando fuimos a comer. Ya, ahora salimos del segundo lugar, pero creo que vamos a dejar hasta acá nomás las transmisiones porque... Oh, cerveza, al Sí. próximo cerveza. Bueno, ahí vemos si continuamos. Buenos días, Buenos días. comenzamos nuestro día. Oye, Primer día ya en Cartagena. Ayer llegamos en la noche, salimos y hoy día vamos a recorrer. Vamos a hacer un free tour. Tenemos que juntarnos en un par de cuadras más allá, así que vamos caminando. como Casi, siempre, casi en la hora. corriendo. Sí. Que anoche llegamos un poco tarde. Pero estamos bien. Sí. Oigan, algo que decirles. Nos duchamos y yo quería un poquito de agua caliente. Igual hace un calor tremendo. Pero, al menos en el hostel, y dijo que en todo Cartagena, no existe el agua caliente para la ducha. Cartagena fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 1985 y por lo mismo las fachadas permanecen intactas en muchas partes, en la gran mayoría de la ciudad amurallada. Y acá, en esta plaza, está la aduana. Esta era la aduana antiguamente, donde se vende esta artesanía. Por acá ingresaba toda la mercancía, los esclavos. Acá en este edificio estaba la Inquisición. Acá se realizaban ejecuciones a los herejes. No, de repente era gente que no tenía la culpa. Ya ves, claro, que la gente no tenía la culpa, pero eran acusados injustamente. Esta es la catedral. Súper grande la catedral.
Mira esto que se ve acá en el suelo. Nos comentan que son tumbas. Acá está la entrada hacia la ciudad amurallada de Cartagena. Cuando vinimos la primera vez con la Cata nos quedamos ahí, en ese hotel. Bien bueno. Saliendo de Ciudad Amurallada, nos encontramos en unas calles camino a Getsemaní. Se dice que es una de las calles más cool de Colombia, un barrio que está sufriendo gentrificación porque las propiedades están subiendo mucho de precio y eso está forzando a la gente a irse de acá. Acá era el barrio de la clase baja de Cartagena, pero todo esto fue comprado, muchas de estas casas han sido compradas para hacer hoteles. Y así son. Esta canción es el himno de Getsemaní. Fue una de las primeras calles que puso estos paraguas en el cielo para decorar la calle. Pero todo esto tiene una explicación, no se puso porque sí solamente. Los vecinos del barrio se organizaron para poner estos paraguas pensando que podrían ayudar a expulsar a las personas que ejercían comercios de droga, por ejemplo, u otras actividades ilícitas, atrayendo turistas. Y como estos paraguas se ven muy lindos en esta calle, con los colores, efectivamente resultó. Esto ocurrió hace 5 años atrás, un 1 de diciembre. Los turistas empezaron a venir. Y en 25 días después, ya para Navidad, ya vieron que el tema de las drogas había cambiado totalmente. En muy poco tiempo, ni siquiera un mes. Bonito, ¿no? Sí. Esta es otra de los pequeños callejones coloridos. Son principalmente estos dos, los callejones más coloridos. Y acá se prende la fiesta en la noche. Sí, de hecho contaba el señor que hoy día le toca a la calle de allá la fiesta y mañana acá, se turnan. Se van turnando, efectivamente. Estamos en la Plaza de la Trinidad. Esta plaza marca el centro de Getsemaní. En este lugar, ese señor que está allá, Pedro Romero, dio el grito de libertad de Cartagena de la corona española un día 11 de noviembre del año 1811. Y además nos contaron que acá en esta plaza se junta toda la joda, todos los días, desde comenzado el atardecer. Así que más ratito vamos a venir a ver qué tal está, para después recorrer durante la tarde las calles de Getsemaní. Acá terminamos la mañana tarde, hicimos un free tour desde las 10 de la mañana, después nos quedamos acá con Cristóbal recorriendo las calles, ya, y ahora siendo como la 1:30 de la tarde, nos vamos ahora a Ciudad Amurallada a ver qué nos prepara el día, porque en verdad no tenemos itinerario esto. Vamos. Está haciendo mucho calor, ha llovido los días anteriores, así que se inundaron las calles. Y ahora vamos a dar un vistazo en la muralla, vamos a subir a la terraza a ver las vistas. Y esta es la muralla que rodea toda la ciudad amurallada, cerca del centro histórico. También encontramos Boca Grande, que es un sector, le llaman el pequeño Miami. Está lleno de hoteles y por lo que hemos visto, los precios de Booking están a bastante buen precio. Pero nosotros obviamente preferimos quedarnos acá, en el casco antiguo. La Cata está desesperada porque le duelen los pies y tiene mucho calor. Llegamos al castillo de Felipe. Hay harto sol. Está pegando fuerte el sol, ¿eh? Sí. Traigan agua.
Vengan cómodos. Oye, ya estamos en la parte de arriba de uno de los costados del castillo de San Felipe de Barajas. Es una fortificación que fue construida para soportar el asedio de ingleses y franceses durante el virreinato. El año pasado hicimos el tour por las Islas del Rosario y había una parada donde teníamos que hacer snorkel. Se supone que íbamos a ver corales y Te peces, muestran unas fotos tremendas. sí, pero no habían corales. Y ahora voy más o menos comprendiendo cómo se destruyeron. Toda esta fortaleza y toda la muralla de la ciudad amurallada está hecha también con corales. Sí, acá. Se puede ver. Aquí. Hay corales. De hecho, ¿Se a ven? ver, ¿dónde se nota más? Recién vimos una que se notaba harto. Estas. Mira ahí. Ahora estamos adentro del castillo de Felipe. Una fortificación que tiene túneles interiores. Llegamos a la parte más alta del castillo y esta es la vista. Boca Grande en el centro y ahora se ve la ciudad amurallada. No se ven las murallas de la ciudad amurallada y antes, como por ahí en el borde, está Getsemaní. Cata, no hemos dicho algo súper importante. ¿Qué? ¿Cuánto cuesta venir para acá? Cuesta 30.000 pesos colombianos por persona. Hay una tienda con artesanías. Y acá al lado hay otra que también tiene artesanías. Oye, caro igual. ¿Cuánto vale? 340 Se dólares. ponen en la puerta. Se supone que en la época antigua de Cartagena, cuando se erigió la ciudad amurallada, los ricos ponían estas cosas en las puertas. Y el infaltable pozo de los deseos. Échale, ¿cuánto plata hay ahí? No sé, hay billetes también. ¿Ah, sí? ¿Qué te ha parecido el castillo de Felipe? Es bien grande, pensé que era más pequeño y no sé, como que me puse a pensar en toda la gente que debe haber muerto. El sufrimiento en la construcción de los esclavizados. Esta ya es la parte alta del castillo. Y ahora empezaremos a bajar. Vinimos a ver la puesta de sol al Café del Mar, que queda justo en la muralla hacia el mar. Y no hemos almorzado, así que va a ser un 2x1. Oye, sí, son las 5 de la tarde. Perdón. Si quieren venir al Café del Mar, Tiene- este abre a las 5 y hay fila afuera esperando. Todavía no son las 5. Abrió un poquito antes y la gente empezó a entrar y ya se llenó. Nosotros no hicimos reserva, pero idealmente llegar temprano. No, además que al no reservar, igual quedamos en un puesto súper bueno, pero todo lo que ustedes ven en primera fila, ellos reservaron. Otra cosa, el plato acá no son como los de Salento, ya estos son 39.000 colombianos y es como una tipo entrada para compartir. Sí, son más pequeñitos, pero encuentro que están bien. Es que comparado a los de Salento, Ah, que eran los tremendos platos, sí. por mi lado me gusta mostrar la realidad que se vive cuando uno está en un lugar. Y voy a mostrarles lo que pasa al atardecer y por qué se llena tanto este lugar. Esta es la realidad. Está todo el mundo grabando el atardecer. De hecho, como que no se respetan mucho las reservas, como que todo el mundo está al lado de ellos.
Y otra cosa que tiene Cartagena es que tiene muchas tiendas para las compradoras como mi polola. Y les recomiendo venir en la noche. La verdad, en el día pasamos y quería salir inmediatamente porque no aguanto este calor. Así que ahora que ya bajó el solcito y todo, vamos a ver bien. Caminamos para allá. Oye, y otra cosa que también es importante, Yo también quiero ver acá. importante mencionar es que Cartagena tiene a muchos vendedores ambulantes y te abordan de una manera muy insistente, muy Tienen que insistente. caminar. De verdad no pescar, no hablar, porque seguir. De hecho nos dijeron que hasta una sonrisa te la pueden cobrar, así que para adelante y rápido. Chao. Sí. De hecho tratan de hacer canciones contigo y No pescar. A Cristóbal lo corrala. Eso te tengo que correr con él. Cartagena, chicas, a las que les gustan las fotos con colores, está lleno de lugares hermosos para sacarse fotos. Oye, se me olvidó comentar que mañana vamos a ir a las Islas del Rosario y los tours vale cerca de 250.000 pesos colombianos en promedio. Chicos, al fin llegamos después de como 1 hora y media en bus. Acabamos de llegar ya a Barú. Al parecer los 4 destinos, las 4 islas, es en bus. Pensamos que era en lancha rápida. Bueno, llegamos a Barú y de Barú tomamos una lancha que nos va a llevar a las islas. Sí. El año pasado nos vinimos, hicimos un tour de 5 islas y ese implicaba que nos veníamos directo desde Cartagena en una lancha rápida. No anduvimos en bus. Y ahora nos vamos al primer destino a hacer snorkel desde la Playa de Barú. playa de Barú. Tú me hiciste brujería, te quiero más todavía. Esto no es justo, Vamos natural, baby. Choca mi cintura, pierdo la cordura. Cuando bajaste el avión, pierdo la cordura, choca mi cintura. Esta es la segunda parada del Sí. tour. La primera es el tema La Avioneta de Pablo Escobar, que con lancha rápida al parecer no te baja, pero sí en la que son las 5 islas te bajas, que nosotros la hicimos el año pasado. Te vas a hacer snorkel para a poder ver la verla de más avioneta cerca. con el snorkel y ahora ya acá estamos, nos quisimos hacer snorkel y nos vinimos al acuario. Sí, pero nos vamos a quedar acá porque el año pasado hicimos snorkel y en verdad no es un buen lugar para hacer snorkel. No hay corales, Está todo lo que muerto. se ve está todo muerto, No, pero hay peces. pero poco, no mucho. El día no acompaña mucho porque está nublado y en cualquier momento se pone a llover. Y el acuario tiene esta piscina natural para las personas que decidan no entrar. Se pueden quedar acá mientras esperan que su bote regrese de la actividad de snorkel. Oh, con bebé, anigoteando tienes. No hace falta Chanel para sentirte. Esta isla es como la isla de fiesta, entre comillas. Siempre que cotizamos la contempla algún tour, la isla Cholón. Oye, aquí venden de todo, venden cosas para comer, artesanías, de todo. Te llevo conmigo, te llevo conmigo. Si tú quieres, yo quiero. Eres mi amuleto, te llevo conmigo. Llegamos a Playa Tranquila y nos está viviendo con todo. Partió en Cholón, así que no hemos podido disfrutar mucho el tour. El agua está calentita, por eso la gente está en el agua. Y nos vamos otra vez con lluvia. Y así terminamos el tour. Se puso a llover con todo. Por lo tanto no pudimos disfrutarlo como queríamos. Y ahora llegamos a Cartagena, la ciudad amurallada. Y la entrada estaba pero inundadísima de agua. De hecho tuvimos que meter los pies en el Cada agua. vez que llueve mucho,
a la ciudad, allá donde está el reloj. No, de hecho el agua me llegó. Ay, miren. Oh, ya. Ahí se nota hasta dónde me llegó el agua. O sea, hay que llegar a ducharse inmediatamente. Como consejo, para hacer estos tours a la isla del Rosario, ideal es haber visto antes cómo va a estar el clima. Porque de esa manera se aseguran de que van a poder ver bonitos colores en las playas. Estamos en el centro de convenciones de Cartagena, que queda afuera de la ciudad amurallada. Salimos recién, nos costó mucho cruzar la calle porque está todo inundado. Y estamos acá porque venimos a un restaurante que se llama Marea. Vamos a ver qué tal, se los vamos a mostrar en un rato más. Justo acá afuera tenemos la Chiva Rumbera, desde ahí sale. Y por lo mismo vinimos a este restaurante que queda al lado. Oigan, yo me puse para los mosquitos y se me pegan igual, así que... ¿Qué te pusiste para los mosquitos? ¿Para que te chupen los mosquitos? ¿Para que repelerlos? ¡Repelente! Ah, ya. Me pica todo el cuerpo. El restaurante tiene buen aspecto. Estábamos justo acá en el muelle de Cartagena. Hay un barco pirata ahí al fondo. Y con vista a la ciudad amurallada. A este restaurante que estamos ahora nos preguntaron si teníamos reserva. Tal vez lo más probable, si tuviéramos reserva, estaríamos por allá al final. Ya nos dejaron en estas mesas de aquí sin ningún problema, pero recuerden, Café del Mar y Marea, mejor reserven para tener una mejor posición. Y otra cosa, ambos, Café del Mar y Marea, abren después de desde las 5 de la tarde. Ya, así que no podrían venir a almorzar. Y ahora nos vamos a la Chiva. Allá está la Chiva. Ya chicos, ahora vamos a partir en la Chiva. En la Chiva. Puedes traer tu propio alcohol, por si acaso. Ahí tenemos toda la cerveza. A punto de partir. Nena loca, me tiene loco en la cabeza cuando me tocas. Siento que todo está bien, pero en verdad yo no sé si tú lo sientes también. Entonces quiero saber por qué desde que te vi yo vivo diferente. No me importa a mí. La chimba comienza a las 7:30 en la torre del reloj y termina cerca de las 10. Hay varias. Hay unas más prendidas que otras. Cosa de tener suerte. Y hace varias paradas para que puedan pasar al baño, a comprar también a negocios, a comprar más alcohol. Nosotros venimos en eso. Ahora se bajaron todos para pasar al baño. Todo para ti, como rábame todo de ti, y yo te doy todo de mí. Hay mujeres de todo para mí, juro que hago de todo. Hay hartas chivas, Cata. Muchas, ahí. Está lleno. 10 de 10 la Chiva. Totalmente recomendado. La primera vez que vinimos a Cartagena con Cristóbal no nos subimos y ahora sí. Y eso sí, estábamos comentando que hay muchas, pero hay distintas. Unas que tienen música, otras que no. Así que recomendada la que tiene música, obviamente. Mira, terminamos el tour, o sea, de la Chiva, y ahora estamos caminando. De noche. Vamos a conocerlo por primera vez. Esta es la calle que se prende hoy en Getsemaní. La gente, los dueños de casa, sacan sus mesas, sus sillas y venden alcohol. Me tiene volando en el cielo como las aves. Ey, en el Pampinanes, lo buen sueño el debo ya lo sabe. Juro que yo hago de todo para ti, como rábame todo de ti, y yo te doy todo de mí. Nuevo día y despedida, porque nos vamos yendo de Cartagena a Tayrona. Son las 11 de la mañana, tenemos un shuttle a las 12 que nos lleva hasta Santa Marta. Y ahora acompañé a la Cata a comprarse algún vestidito, ver las tiendas, está lleno y no hemos tenido mucho tiempo de hacerlo.
Y Pero... aproveché de comprar un cafecito, 2 cafecitos. Estaba tranquilo Cartagena, bueno, es porque también es temprano. Anoche nosotros salimos, llegamos tarde al hostal y estuvo bastante buena. Estuvo bien entretenido, La con ru- un paracetamol hoy día en la mañana. Oye, la chiva totalmente recomendable, ¿eh? Sí. La Ni chiva siquiera rumbera. 10 de 10, más todavía. Y así, caminando por las calles de Cartagena, ciudad murallada, nos despedimos. Hasta Para un nuevo video. un próximo capítulo de Tayrona. Así es. Síganos para seguir viajando, porque la vida es viajar.